Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Como veis, tenemos todos los índices cayendo. 0,58% el SP500, 0,71% el Dow Jones, que es el que peor pinta tiene. El Nasdaq un 0,71%, pero está más o menos en la zona mínima que hizo en noviembre. Tampoco está tan mal para cómo está la situación. Y el que cae mucho es el DAX alemán, 2,84%, dejando un hueco tremendo en la apertura. Europa evidentemente está peor que Estados Unidos por el tema del petróleo. Siempre es más perjudicado Europa. Eh, no tienen mucha dependencia del petróleo exterior y entonces pues es lo que pasa, ¿no? Cuando dependes de un activo y este activo está a 110, como estamos viendo aquí, pues es lo que pasa, ¿no? En cuanto a Bitcoin, lo tenemos también cayendo un 2,50% en línea con lo que está haciendo el mercado. No está haciendo nada excepcional. Vamos a ver si resiste en esa zona y se aprovecha después de las subidas. De momento el comportamiento sigue siendo positivo desde que empezó el conflicto. Está en positivo y está corrigiendo la fuerte subida que había tenido las semanas anteriores. Venía subiendo 8 días seguidos y ahora ha corregido 3. Bueno, es normal, pero sigue estando con buena pinta técnica. Supongo que MicroStrategy también estará sufriendo bastante en el día de hoy. Vamos a verlo. 3,58% también en 135. Bueno, pues eso. Corrección tras las últimas subidas. El petróleo sigue siendo protagonista, aunque fijaros, ha tocado casi otra vez 120.000 y se ha ido un poco para atrás. Yo creo que ya está en la zona crítica. O sea, no sé si puede quedar alguna subida más. O sea, puede ocurrir si empiezan a destruir todas las refinerías o todos los oleoductos y tal, pues puede subir todavía más. Pero yo creo que la situación ha escalado ya a un punto bastante álgido. No creo que se pueda ir mucho a peor. Entonces el petróleo, como mucho, puede subir un poco más, hasta 127, 130, no lo sé. Pero yo creo que ya estamos en un punto ya crítico, ¿no? El oro desplomándose, por cierto, ya rompió la línea de tendencia, estuvo 2 días ahí merodeando en la línea y después, pum, desplome ayer, desplome hoy, rompiendo además, si cierra así, el 4.640, que era la zona donde confirmaba el doble techo y con posibilidades de seguir cayendo bastante en los próximos días, ¿no? La plata también rompiendo, bueno, ahora mismo no, ahora justo en el soporte, ha estado por debajo del soporte, está justo ahí en los 70,20, pero con una pinta de hacer un doble techo enorme también, ¿no? Fijaros, si echamos el gráfico así atrás, se ve claramente ese doble techo. O si lo ponemos en semanal y nos acercamos ahí, claramente el doble techo. Y si cierra la semana ahí, ya está más que confirmado en el gráfico semanal, ¿vale? La probabilidad de que caiga a la zona de los 50 es alta. Recordad que cuando estaba en burbuja nos vendían que no había plata, que prácticamente ¡buah! Es como que no existía ya plata en el mundo o una cosa así, no había suficiente para la producción, etcétera. Bueno, locura tremenda, ¿no? Pues bueno, ahí está, como veis, las euforias siempre pasan factura. Y el platino lo mismo, ha confirmado también una figura de hombro cabeza a hombro, terminando de romper esa zona de los 1978 y bueno, vamos a ver cómo cierra hoy, pero tiene toda la pinta de que seguirá cayendo. Rebota el euro, pero veis que un día rebota, al otro día vuelve a caer, está oscilando entre 1,1440, 1,1530 estos últimos días. Vamos a ver cómo evoluciona los próximos días. Dólar australiano parece que empieza también a hacer un techo en esa zona, aunque para confirmarlo debería cerrar por debajo de los 0,698. Dólar estadounidense contra dólar canadiense intenta formar ese suelo, está a punto de romper al alza para ir a la zona de 1,39. Euro contra la libra, a punto de perder también el soporte. Ayer lo decíamos que está ya ahí tanteándolo y puede perderlo en cualquier momento, esa zona de 0,8623 aproximadamente. Libra contra el yen cae, se ha frenado antes de llegar a la zona de los 214, pero todavía no ha perdido ese soporte, todavía puede volver hacia los 214 en los próximos días. Y la libra contra el dólar, sube la libra, es decir, baja el dólar en el día de hoy en general y además una buena cantidad, un 0,75%. Gráfico similar al que está dibujando el euro contra el dólar. Todavía creo que el euro, o sea que el dólar, perdón, puede revalorizarse más, ¿vale? Y nada más, no hay mucho más que contar. Días totalmente negativo, como podéis ver ahí. Hasta que no veamos caída fuerte del petróleo,
que nos indicará que la tensión disminuye, pues no veremos una recuperación de los mercados y el resto es aguantar. Al final la guerra no va a estar ahí siempre, la guerra en algún momento terminará y cuando termine la guerra la gente con todo el dinero que hay en circulación pues buscará activos para sacar rentabilidad rápidamente y volverán a recuperar hacia máximos. Pero todavía estamos metidos en la guerra y creo que estamos en un punto además álgido, en el momento en el que se empiece a rebajar un poquito la tensión, si es que se logra, porque no sé si se va a lograr. Quizás tenga que subir un poco antes de bajar, no lo sé. Al final se están poniendo las cosas difíciles, pues veremos a ver qué pasa, ¿no? Pero en el momento que veamos retroceder el petróleo, se relajará todo, subirán las bolsas otra vez, subirá Bitcoin, bueno, en general recuperará el mercado. Y nada más, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.